Comenzamos con la unidad número 10, que es sobre solidificación. Lo que vamos a ver en esta unidad básicamente es cómo es el proceso por el cual un fundido logra cristalizar y cómo esa cristalización se puede dar en condiciones que se denominan homogéneas, es decir, sin la intervención de una superficie en el bulk o en el centro mismo del fundido, o se puede dar en condiciones heterogéneas, que puede ser tanto en un cristal que ya en realidad está cristalizando y a partir de ahí es que el fundido logra crecer, o a partir de lo que se llaman partículas semilla, es decir, una partícula que te da superficie donde es más sencillo desde el punto de vista energético que crezca el cristal. También vamos a ver cómo es el proceso de solidificación de un sólido puro. Y la bibliografía para este contenido es el Porter, ¿sí? Es un libro que está en el campus y ustedes lo van a usar también en asignaturas que vengan más adelante en la carrera de Ingeniería de Materiales, pero que está muy detallado son dos capítulos los que ustedes van a tener que mirar. En realidad principalmente capítulo 4, pero hay algunas referencias al capítulo 1 también. Veamos algunas consideraciones generales acerca de lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver que hay muchas analogías con lo que estuvimos viendo acerca de los procesos de transformaciones de fase, porque en definitiva es el crecimiento de una nueva fase, ¿sí?, a partir de otra fase existente. Antes eran dos fases sólidas, en este caso es una fase sólida a partir de una fase líquida. Lo primero que vamos a ver es acerca de el subenfriamiento. Nosotros vimos que era común obtener un cierto subenfriamiento en una transición de fase. En los procesos de solidificación pueden alcanzarse subenfriamientos de hasta incluso 200 grados centígrados sin problemas, siempre y cuando estemos en condiciones de nucleación homogénea. ¿Qué queremos decir con eso? Que lograr hacer que nuclee el sólido dentro del líquido, en el centro mismo del líquido o en el bulk, como se suele decir, es algo que requiere bastante energía. Por lo tanto, lo que es muy común que ocurra es que uno tenga que alejarse de la temperatura de fusión, bajar todavía más para tener esa energía necesaria para crear los núcleos, ¿sí? Si en cambio ese crecimiento es a partir de un sólido que ya está cristalizado, eso me va a costar muchísimo menos. Por lo tanto, el nivel de subenfriamiento que puedo alcanzar, es decir, que logro alcanzar sin que se solidifique todo, va a ser mucho más bajo, ¿sí? Eso tal vez es una pequeña diferencia con respecto a lo que estábamos viendo antes. No sé si han tenido oportunidad alguna vez de eh, calentar algo en un microondas, por ejemplo, algo que uno quiere que se caliente mucho o que hierva, y que al sacarlo muy lentamente no entró en hervor, y en cuanto uno lo toca o le pone un saquito de té o una cuchara, ahí recién se produce el hervor. Eso es porque también puede haber sobrecalentamiento y se da cuando en realidad uno tiene condiciones de mucha estabilidad, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es básicamente que uno inicialmente tiene un líquido que tiene una determinada energía libre y un estado G2, ¿sí?, para una energía libre G2, que es el líquido más el delta G por la solidificación de la cantidad que se haya solidificado hasta ese momento. Lo que decíamos de la nucleación heterogénea, ¿para qué está puesta esta imagen? Justamente para que vean el poder de tener una superficie en cuanto a procesos de nucleación. Si uno tiene en un vaso soda servida, ¿sí?, y coloca el dedo como está ahí en la imagen, en realidad lo que va a ver es que las burbujas se empiezan a formar alrededor del dedo o cualquier eh, sólido que uno ponga en el líquido, ¿sí? Y eso tiene que ver con el hecho de que el agua tiene CO2 disuelto, en el caso de la soda, ¿sí?, y en realidad eh, tiene más CO2 del que debería para esas condiciones de presión y temperatura. Por eso si uno lo deja es que se va, ¿sí?, se termina yendo el dióxido de carbono. Pero tiene que sufrir un proceso de nucleación y crecimiento para lograr irse, para lograr salir del líquido. Y por lo tanto, cuando uno le ofrece una superficie, es energéticamente más favorable hacerlo ahí que en el centro mismo del agua. Al igual que lo que ocurría en transformaciones de fase, va a existir un radio crítico para los núcleos a partir del cual esos núcleos logran ser estables y pueden crecer, ¿sí? Y eso viene del juego de dos energías. Esta sería la energía libre de un núcleo de radio R. Una componente positiva, es decir, que juega en contra de la formación de ese núcleo porque tengo que invertir energía, que va con la superficie de ese núcleo multiplicado obviamente por la energía superficial sólido-líquido. Y la componente de ganancia energética que va
con el volumen, es decir, con 4/3 de pi por el radio al cubo multiplicado por el delta G por unidad de volumen de la nueva frase creada. Como vemos aquí, tenemos por un lado esta componente, que es la componente que tiene que ver con la interfase, que crece con el radio al cuadrado, y esta componente que tiene que ver con la energía volumétrica, que crece con el radio al cubo. Entonces, de alguna manera, termina ganando, si bien al comienzo es más la energía que se debe invertir, termina ganando y termina siendo favorable, pero es cierto que tengo esta barrera energética que tengo que superar. El radio crítico viene por definición de la derivada de igualada a cero de esta expresión, y esta expresión está acá, que depende lógicamente del juego de energías, de la energía interfacial sólido-líquido y la energía de volumen por estar creando la fase estable. La expresión para el radio crítico, al igual que como vimos en transformaciones de fase, viene entonces de la derivada de esto igualado a cero, y si reemplazo ese valor del radio crítico, ¿sí?, en la expresión que vimos hoy para la energía libre del clúster, me da que el delta G crítico, ¿sí?, es decir, este valor que está acá, tiene esta forma que está acá, ¿sí? Ahora bien, acá figura el delta G de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Tengo un líquido por abajo de temperatura de fusión. Empieza a solidificar, se libera energía. ¿Cuánta energía por unidad de volumen se libera? Bien, eso es lo que está aquí. El desarrollo de cómo se llega a esta expresión lo pueden ver en el Porter, en la sección 1.2, 1.3. Les pido por favor que vayan y lo vean. Vean cómo es el desarrollo. Es simple, pero es interesante que vean de dónde sale esta expresión. En donde tengo el calor latente por unidad de volumen, el delta T, es decir, qué tan lejos estoy de la temperatura de fusión, y la temperatura de fusión, ¿sí? Eso me dice entonces, a eso vale la energía ganada al crear el sólido, ¿sí? Si meto ahora esta expresión en esta otra, ¿sí?, en definitiva, llego a esta ecuación. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice, bueno, a ver, ¿cuánto vale la barrera energética para crear un núcleo estable de sólido en el líquido a medida que lo estoy enfriando? Bueno, depende de un montón de variables que en realidad son fijas, ¿no? La energía interfacial, la temperatura de fusión, el calor latente, pero depende de una que sí es una variable, en este caso, que es el delta T, ¿sí? ¿Cuánto es el nivel de subenfriamiento? Entonces, si yo tengo aquí, qué sé yo, la temperatura de fusión está acá, y a medida que yo me alejo, ¿sí?, y voy bajando la temperatura, cada vez, en principio, me costaría cada vez menos, ¿sí?, porque tengo más, este valor aumenta, por lo tanto este disminuye, generar un núcleo que crezca de manera estable, ¿sí? Entonces lo que en definitiva estoy haciendo es aumentando cada vez más esta variable a medida que aumenta el delta t. Esta expresión sería a delta t constante, ¿no? Toda esta ecuación. Si empieza a disminuir, ¿no?, en principio esta curva se haría cada vez más pronunciada. Ustedes pueden preguntarse igualmente, ¿cómo es que esto puede ocurrir? Es decir, ¿por qué si energéticamente al comienzo no es favorable la formación de un clúster o de las primeras partículas de sólidos, ¿sí?, o de núcleo, ¿por qué ocurre igual? ¿No? ¿De dónde sacan esa energía? Y eso tiene que ver con las fluctuaciones energéticas que hay a lo largo de todo el material, ¿sí? Imagínense entonces que uno está sacando en una foto al líquido y puede ver las partículas, ¿sí?, y que en algún momento, por una cuestión de azar, las partículas están en una zona en particular ordenadas de la forma parecida a como estarían en un cristal, ¿sí?, por una cuestión azarosa. Recuerden que el líquido es partículas en movimiento, ¿no? En un movimiento bastante caótico, por cierto. Entonces, en algún instante del tiempo podrían estar acomodadas según la secuencia de un cristal. Eso obviamente implicaría que habría un exceso de energía en esa zona, porque se estaría generando instantáneamente toda una interfaz entre eso que parece un sólido y el líquido que está alrededor. Bien, en realidad eso es una cuestión de que cuanta más grande en realidad uno piensa en ese que se da ese núcleo, menos probable es que ocurra, ¿sí? Entonces, cuanta más energía, en definitiva, tiene asociado ese clúster instantáneo que se formó, ¿sí?, menos probable es que haya de esos clústeres, ¿sí? Y eso es de alguna manera lo que nos está diciendo esta expresión que tenemos aquí. Dice, ¿cuánto es el número de esos clústeres? ¿Sí? Bien, depende de cuál es el número total de átomos, y una exponencial decreciente, ¿eh?,
que tiene en la parte de arriba la energía, el exceso de energía asociado a ese clúster. Eso quiere decir que cuanta más energía tenga ese clúster, es decir, que por de casualidad se formó uno más grande, mucho menos probable es que exista y por lo tanto, en definitiva acá en esta expresión me dice que el número total de esos clústeres va a ser mucho, mucho menor. En la expresión de recién sería válida incluso por encima de la temperatura de fusión. Eso quiere decir, va a haber clústeres aun cuando estoy por arriba de fusión, y esos son clústeres que nunca van a evolucionar en un sólido, porque no solamente me gasté energía en crearlos, sino que si por alguna casualidad lograran crecer, no generarían nada, porque el sólido no es estable a esa temperatura. Lo que es estable es el líquido. Entonces, a temperaturas mayores de fusión, está bien, vale. Y por debajo de fusión, vale también, pero hasta que el valor de radio alcanza el valor del radio crítico. Porque una vez superado el radio crítico, en realidad ya el sólido empieza a crecer. O sea que no tengo un clúster, ya directamente es el sólido creciendo, ¿sí? Y de hecho entonces, lo que uno podría calcular es cuánto vale, cuánto es el valor del radio máximo probable para un clúster, que lo da esa expresión que vimos recién antes, ¿sí? Hablar de cuán es el número es lo mismo que hablar de alguna manera de qué tan probable es que haya uno de esos, ¿sí? Si el número da 0,001, significa, bueno, la probabilidad de que haya uno de ese tamaño es 0, ¿sí? Entonces, esa expresión entonces se puede transformar en lo siguiente: radio máximo probable, ¿sí? Ese sería el término, radio máximo probable. Es decir, qué tan probable es encontrar un clúster que tenga un determinado tamaño, ¿sí? Un clúster muy chiquito ahí es muy probable que haya. Ahora, uno más grande y ya es menos probable. Ahora, ¿cuál es lo máximo tamaño que existe una probabilidad cierta de encontrarse? Ese sería este valor Rmax. A medida que aumento el nivel de subenfriamiento, es más posible que haya clústeres más grandes, ¿sí? Recuerden ustedes que va a haber una cierta ganancia de energía si estoy por abajo de Tm por haber creado ese clúster, ese volumen de fase sólida. Entonces, el radio máximo de clúster probable, que todavía no es un sólido, va creciendo a medida que sube el valor del delta T, de su nivel de subenfriamiento. Y el radio crítico va a ir disminuyendo también a medida que aumente el valor de delta T, ¿sí? Cada vez ese valor se va siendo cada vez más chiquito, porque es lo mismo, o sea, la barrera energética en definitiva es menor. Y en el punto, en el delta T, en donde se encuentran los dos, significa, llegó ese nivel de subenfriamiento en la que todos los clústeres que tenían, este era el máximo tamaño de clúster que existía con una cierta probabilidad, alcanzaron el radio crítico. Y significa que estos van a empezar a crecer. Significa que la solidificación va a empezar a ocurrir. Y lo que es lo mismo decir también, no puedo tener más nivel de subenfriamiento que este. Porque a partir de acá, el sólido ya cristaliza, ¿sí? Es decir, solidifica. No podría tener este nivel de subenfriamiento porque acá ya aparecieron clúster que empezaron a crecer, ¿sí? Y de hecho ahora vamos a ver que la velocidad es de tipo exponencial. Veamos ahora acerca de la velocidad a la cual puede ocurrir ese fenómeno de nucleación, ¿sí? Entonces, para calcular esa velocidad, tengamos en cuenta la siguiente expresión que habla de cuál es el número de clústeres que realmente alcanzaron el tamaño crítico. Eso es igual al número de átomos por unidad de volumen, multiplicado por esta exponencial, donde aquí en realidad lo que estoy poniendo es el delta G crítico, ¿sí? Entonces sería, bueno, ¿cuántos átomos alcanzaron el valor de delta G crítico? Esta es la misma expresión que habíamos visto al comienzo, ¿sí? Ahora, para pasar esto a velocidad, lo que te voy a poner es multiplicar cuántos tengo por la frecuencia a la cual se adiciona, que es ese F0, se adicionan nuevos átomos al clúster, ¿eh? Cuando multiplico esos dos factores me estaría dando la velocidad de nucleación homogénea. ¿Cuántos núcleos se estarían empezando a crecer por unidad de volumen, por unidad de tiempo? El valor de F0 es un valor que experimentalmente se conoce y es del orden de 10 a la 11 segundos a la menos 1. Si entonces tengo en cuenta eso y ahora reemplazo el valor del delta G crítico por lo que vimos que valía, ¿sí? Que lo habíamos puesto en función del nivel de subenfriamiento, recuerden aquí A, toda esta expresión donde incluía la energía superficial, el calor latente, etc. Llegamos entonces
a esta expresión de la velocidad de nucleación, o lo que es lo mismo, a qué velocidad se va a dar la solidificación. En realidad, hasta antes de llegar a ese valor en el cual hay clúster que tienen el tamaño crítico, la velocidad de nucleación o de crecimiento del sólido es cero, ¿sí? Pero esto lo que nos está diciendo es que cuando se llega al nivel de enfriamiento requerido, la velocidad crece muy rápido porque está dentro de una exponencial y el delta t está al cuadrado de masa dentro de la exponencial, ¿sí? Entonces, la velocidad en realidad es nada, acá imagínense la velocidad y este es el nivel de enfriamiento, ¿sí? No crece el sólido, no crece el sólido hasta que en algún momento, justo cuando se alcanzó el delta t de nucleación homogénea, digamos, el delta t crítico para esto, se da rápidamente, todo solidifica rápidamente todo el cristal. Aquí entonces podemos ver lo que yo les graficaba en la filmina anterior, ¿sí? De cómo la velocidad crece muy rápidamente en pequeños cambios de delta t. Y aquí entonces también tenemos valores experimentales de más o menos cuánto significa, cuánto subenfriamiento se suele tener al momento en que realmente se da la solidificación. Bien, en general suele ser, para la mayoría de los metales, alrededor de 0.2 de la temperatura de fusión, que dependiendo obviamente de la temperatura de fusión del metal, pero teniendo más o menos en cuenta un valor promedio, puede llegar a ser alrededor de 200 grados. De acá viene esto de los 200 grados que habíamos mencionado antes de su enfriamiento. Para recapitular y que no se mareen. Tengo un metal fundido. Lo empiezo a enfriar. Llegó a la temperatura de fusión. Bien. En principio, puedo seguir enfriando si es que no tengo ningún sólido a partir del cual pueda crecer el fundido. Si de alguna manera tiene que crearse el sólido en el centro mismo del líquido, voy a necesitar su enfriamiento. ¿Cuánto? Bueno, va a depender obviamente de cuál es el metal, pero puede ser tan grande como 200 grados centígrados. Ahora, una vez que alcancé un determinado valor de su enfriamiento crítico, ahí solidifica todo prácticamente sin ningún tipo de crecimiento, con una gran velocidad, sin necesitar mucho más nivel de su enfriamiento. Si miramos de nuevo la expresión para el delta G crítico para la nucleación homogénea, esta que está aquí, vamos a notar que hay un término que sí podría haberse alterado de alguna manera por la forma en la que se da la solidificación. Y es este que está aquí, ¿sí? Que figura energía interfacial entre el sólido y el líquido, ¿sí? Y esto en principio tiene que ver con el hecho de que el sólido tiene que estar rodeado de líquido y se crea toda una energía, ¿sí? Pues el sólido en este caso es el sólido que está creándose. ¿Qué pasaría entonces si uno hace crecer al sólido sobre la superficie de otro sólido? Que bien puede ser el molde mismo, imagínense que esto es un proceso de colada del metal caliente en un molde, ¿sí? O podría ser también particulitas que yo desparramé a propósito dentro del fundido para que a partir de ahí, ¿sí?, pueda ir creciendo el sólido de manera más sencilla. Entonces, esa es una forma de hacer que la nucleación tenga lugar de una manera más fácil, disminuyendo de alguna manera este término que está acá. Para entender mejor por qué una superficie, ¿sí?, del molde o una superficie sólida puede ayudar a que energéticamente sea más sencillo solidificar ahí, veamos un poco las ecuaciones o repasemos un poco las ecuaciones que habíamos visto cuando hablamos de superficies. Acá vemos, por ejemplo, la energía interfacial. Vamos a usar la letra P como pared, que es un sólido, ¿no?, que puede ser la pared del molde o en realidad puede ser cualquier sólido que yo haya puesto en el líquido. La energía interfacial para el líquido es igual a la del sólido con la pared, ¿sí?, es decir, esta energía que está acá, ¿sí?, más la energía sólido-líquido, que es esta que está acá, multiplicado por el ángulo, por el coseno del ángulo θ que forma esa gota, en este caso no sería gota porque es sólido, del sólido contra la pared. Es decir, es el mismo balance de energías superficiales que se daba en lo que habíamos visto antes, cuando vimos en superficies los líquidos sobre una superficie sólida, ¿sí?, y acá en definitiva tenía un gas o el vapor. Pero acá es exactamente lo mismo, tiene que compensarse de la misma manera. O lo que es lo mismo, si yo despejo el coseno del ángulo θ, va a ser igual a esta relación de energías líquido, sólido, pared, dividido sólido, líquido, y lo vamos a llamar como una letra M por simplicidad.
Esa M es lo que se denomina parámetro de mojado. Ahora bien, entonces, si está solidificando el líquido y se forma un pequeño núcleo contra la pared, va a tener, este que está aquí, va a tener un delta G, pero ahora que se denomina heterogéneo, porque no se creó acá en el centro mismo del líquido, sino que lo hizo sobre la pared, que va a ser igual a lo siguiente, a el volumen del sólido que se generó por el delta G asociado a la formación de ese líquido, de ese sólido, ¿sí? Más, esto es negativo porque se libera energía. Ahora se está creando superficie. ¿Qué superficie se está creando? Se está creando todo el área del sólido con el líquido, que en realidad es toda esta que está acá, ¿sí? Multiplicada por la energía interfacial sólido-líquido. También se está creando el área del sólido con la pared del molde por la energía del sólido y entre el sólido y la pared del molde. Estamos hablando de esta superficie que está acá ahora, ¿sí? Pero hay que restarle, en realidad, la energía de la interfase que estaba antes, ¿sí? Que es la del sólido con la pared, ¿sí? Porque el área es la misma, pero ahora multiplicado por la energía interfacial entre la pared y el líquido. Es decir, esta superficie que está acá, antes era una interfase entre el molde y el líquido. Esa no está más, ¿sí? Entonces por eso hay que restársela. De ahí básicamente viene ese balance. Si meto entonces el factor asociado a la nueva interfase, ¿sí? En la expresión de delta G, este desarrollo lo pueden ver en el punto 4.6 del Porter, van a ver en definitiva que todos los factores asociados al ángulo pueden quitarse de la expresión original y ponerse como factor común, de manera tal que si observamos bien con detenimiento vamos a ver que esta era la expresión del delta G homogéneo, que va multiplicado por un factor que depende del ángulo. Ese factor, en definitiva, resume estas relaciones del coseno del ángulo θ. Entonces, resulta que ese factor, podemos ir viendo que en realidad siempre es menor que 1, con lo cual lo que nos está diciendo es eh, que en definitiva siempre la energía heterogénea va a ser menor que la homogénea. Y para poner algunos ejemplos, si el ángulo es 10 grados, es decir, que hay mucha afinidad entre el sólido y la pared del molde, ¿sí? El valor ese va a ser un valor muy chiquitito, por lo tanto la energía heterogénea va a ser muy chica. Si el valor es de 30, bueno, es 0,02, y para 90, que ya estamos hablando de un límite de mojado, todavía el delta G heterogéneo vale la mitad que el homogéneo. ¿Tá? Entonces esto lo que está diciendo es eso, que es la barrera energética para nuclear heterogéneamente es mucho menor que si tengo que generar un núcleo de sólido en el bulk o en el centro mismo del líquido. ¿Qué tanto menor? Va a ser una función de cuánto sea el ángulo de mojado del sólido con respecto a, por ejemplo, a la pared del molde, ¿sí? Y esta va a ser la expresión que determine, en definitiva, cuán bajo es el delta G heterogéneo. Un aspecto interesante surge de tomar esa expresión del delta G y derivarlo en función del radio igualado a 0 para encontrar el máximo, ¿sí? Lo que en principio vamos a ver es que el radio crítico, ¿sí? Toma exactamente la misma expresión, porque todo el factor ese que depende de θ no depende del radio, por lo tanto se va de la expresión. La conclusión de eso es que el valor del radio crítico, ¿sí? No cambia si estoy nucleando heterogéneamente o de manera homogénea, ¿sí? Obviamente sí, la barrera energética disminuye y sí cambian esos dos factores con el delta T, ¿sí? Con el nivel de subenfriamiento, pero si solidificar en la pared del molde o en el centro implica que va a ocurrir cuando los núcleos alcancen exactamente el mismo radio, ¿sí? El radio crítico no depende o no varía si la nucleación es homogénea o es heterogénea. Vemos entonces que para la nucleación homogénea podemos plantear la misma expresión que habíamos visto antes, relacionada a, bueno, cuántos son los núcleos que están con posibilidades de alcanzar el valor crítico, ¿sí? Con una pequeña diferencia, donde que aquí N1 no es el número total de átomos en el líquido, sino aquellos que están en contacto con el molde, ¿sí? Y aquí entonces me va a figurar el delta G heterogéneo. Si es así, va a haber una curva de radio crítico que va a ser diferente en un caso y en otro, pero en una va a venir por aquí y en otro va a venir por aquí,
¿sí? Porque obviamente el delta G también es diferente, porque la creación de superficie, la componente de creación de superficie es menor en el caso de la nucleación homogénea, heterogénea, perdón. Y entonces van a cortar la curva, ¿sí? Antes, en realidad en términos de valores de delta T, ¿sí? Pero en definitiva a un valor, lo van a cortar a un valor de delta T, de delta G, perdón, que va a ser similar en los dos. Eso es lo que dice acá en esta parte, no confundir, ¿sí? Porque dice, bueno, el valor de delta G heterogéneo al cual va a terminar ocurriendo la solidificación no es muy distinto que para el delta G homogéneo, solo que eso va a pasar a niveles de subenfriamiento mucho mayores, ¿sí? Entonces eso es la conclusión. Cuando estoy solidificando de manera heterogénea, el proceso de solidificación va a ocurrir a niveles de subenfriamiento inferiores, pero obviamente la velocidad se va a disparar también muy rápidamente ni bien alcance ese valor. Entonces podemos obtener la misma expresión para velocidad. También tenemos ese factor F que era como la frecuencia de incorporación de átomos, ¿sí? Y el resto de los parámetros son exactamente iguales y de esa manera obtenemos la velocidad de nucleación. Otro factor que hay que tener en cuenta aquí es la rugosidad de la superficie. No lo habíamos hasta ahora incorporado ese factor, pero ¿por qué es importante la rugosidad? Porque de alguna manera no es lo mismo crear, ¿sí?, un núcleo sólido aquí en la superficie que adentro de un poro o una rugosidad superficial. Porque en definitiva me está ofreciendo mucho más contacto entre el sólido generado y el molde, ¿sí? Y por lo tanto mucho menos contacto sólido-líquido, que es el que más energía me cuesta, ¿sí? Eso hace que en definitiva debería ser más sencillo todavía nuclear en una superficie porosa. Entonces, las superficies reales todas tienen irregularidades o fisuras a nivel microscópico, ¿sí? Tanto para una nucleación homogénea como heterogénea se va a cumplir esta expresión, donde el delta G crítico ahora en realidad va a ser el delta G de volumen multiplicado por un volumen de núcleo crítico, ahora podemos decir, ¿sí? Y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: no todas las pequeñas fisuras van a ser igualmente útiles para disminuir la energía necesaria para que ocurra la nucleación. Si yo tuviera una fisura muy pequeñita, se empieza a llenar rápidamente y después termina con un sólido con un radio inferior al crítico. Entonces aquí no he ganado demasiado. Si en cambio tengo una fisura más grande y este sólido que se crea acá termina teniendo un radio superior al crítico, este ahora va a crecer con mucha más facilidad, ¿sí? Veamos ahora lo que ocurre con el sólido una vez que ya nucleó. Es decir, ahora tiene que crecer el sólido a partir del sólido que ya nucleó. Existen en realidad dos tipos de interfase sólidos-líquidos. Unas que se dice que son rugosas, o también se dice difusa, ¿sí?, que ocurre generalmente en los sistemas, en los metales, y otros que en realidad son interfaces planas, que ocurren en los cristales iónicos. Y eso en realidad tiene una asociación con la entropía de fusión, lo cual tiene bastante lógica. Si ustedes tienen, por ejemplo, una interfase como está aquí, que es absolutamente rugosa, no hay mucha diferencia, ¿sí?, en lo que ocurre a nivel superficial en cuanto a desorden o entropía al pasar del sólido al líquido, ¿sí? En cambio aquí está todo perfectamente ordenado. Pasar al líquido desordenado implicaría un gran delta S asociado a la fusión, ¿sí? En función de esta diferencia va a significar de qué manera va creciendo esa interfase, de qué manera va creciendo el sólido a partir del sólido inicial. En las superficies rugosas se da lo que se llama el crecimiento continuo, mientras que en las interfaces planas el proceso se da por un crecimiento lateral que involucra la aparición de escalones, ¿sí?, que me permitan hacer que se cristalicen o que se ubiquen los átomos de una manera que no sea tan energéticamente desfavorable. El crecimiento continuo, entonces, el que se da principalmente en los metales, está controlado por un proceso de difusión. Si ustedes tienen entonces una superficie que es absolutamente irregular, ¿sí?, en realidad ubicar un nuevo átomo aquí, por ejemplo, no me significa desde el punto de vista de la creación de superficie ninguna pérdida ni ninguna ganancia, porque inicialmente tenía
esta superficie líquido sólido y ahora paso a tener esta superficie líquido sólido, es decir, la misma que tenía antes. Desde el punto de vista superficial se dice que tiene un factor de acomodación, perdón por la palabra, suena raro, ¿sí? Pero se suele decir así, igual a 1, es decir, que no hay ningún cambio en la superficie por agregar el nuevo átomo que acaba de depositarse en la superficie, ¿sí? Y así es como esta superficie va creciendo, ¿eh? Se van depositando nuevos átomos en la superficie rugosa y a su vez generando una superficie rugosa. En estos casos, la solidificación va a estar controlada por la velocidad en la que se pueda extraer el calor, ¿sí? Básicamente. Pero también, si esto fuera una aleación, va a estar dominada por el proceso de difusión de quien sea la sustancia que está en menor cantidad, ¿sí? En este caso del soluto. Pero veamos lo que pasa si ahora quiero crecer el sólido en una superficie que es plana, como es el caso de los materiales, de los compuestos iónicos, ¿sí? Si por casualidad se depositara un átomo en una superficie, como está este ejemplo aquí, en realidad generaría una gran cantidad de superficie nueva, por lo tanto incrementaría mucho la energía del sistema y lo que seguramente ocurriría es que este átomo se volvería al líquido nuevamente para volver a disminuir la energía, ¿sí? Existen altas posibilidades de que eso ocurra. Por lo tanto, no es muy conveniente que el proceso de seguir solidificando ocurra de esta manera. En realidad lo que es mucho mejor sería que existiera un crecimiento lateral, es decir, que los átomos se ubicaran en escalones dentro de la superficie existente, ¿sí? Entonces, en ese caso, si uno tiene, por ejemplo, una ubicación como esta que está aquí, denominada J, en realidad tendría el mismo factor S1 que habíamos visto hoy, es decir, no habría un incremento de la energía superficial por incorporar un nuevo átomo, ¿sí? En este caso sí habría un pequeño incremento, pero bueno, es menor a el caso que habíamos visto en la filmina anterior. Ahora, bien, la cuestión es dónde tengo escalones. En principio dijimos que la superficie era plana. ¿Dónde puedo sacar esos escalones que van a hacer que después el crecimiento sea más sencillo? Bien, entonces, ¿de dónde es que, o de qué manera creo esos escalones? Hay tres formas principales. La primera es haber creado un pequeño disco que surgió ahí por nucleación superficial repetida, es decir, el mismo mecanismo que habíamos visto para la creación de un núcleo en el centro del material, que es decir, tiene que crearse un núcleo, perdón, para el proceso de nucleación, ¿sí? Que es decir, que tiene que crearse un núcleo que supere el radio crítico. Bueno, acá va a pasar lo mismo, va a haber un disco, ¿sí? Que tiene que haber superado el radio crítico para que realmente sea estable este disco y a partir de ahí va a generar un escalón en donde pueden de alguna manera seguir creciendo y seguir incorporándose átomos a partir de ese escalón. Existe otro tipo de crecimiento que se llama crecimiento espiral, que vamos a ver, y a partir de intersección de cristales, donde eso evidentemente es un escalón natural, ¿sí? Que se dio en la superficie del sólido. También podría llegar a tener escalones en la superficie debido a la presencia de dislocaciones tipo de tornillo, ¿sí? En ese caso, fíjense cómo en la superficie se generan estos escalones que pueden ser aprovechados por los átomos que quieren solidificar. Ahora, por cómo es esta dislocación de tornillo, se da un crecimiento que se acelera en el punto este que está acá justamente, en el ángulo, ¿sí? De manera tal que, si esta es la primera línea de átomos que lograron solidificar y ubicarse en el escalón, en el segundo, ¿sí? Va a haber un crecimiento también en ese sentido, ¿sí? Y digamos para allá, que hace que en definitiva se termine generando una especie de espiral. Por eso es fácil identificar cuando existen estos patrones de crecimiento, porque a nivel de microscopio se pueden observar estos crecimientos en espiral. De todos los crecimientos que vimos hasta ahora, si tuviéramos que clasificarlos en orden de cuál es más rápido, bueno, si tomamos como índice inicial, ¿sí? La velocidad en función del nivel de subenfriamiento, la velocidad era lineal para el crecimiento continuo, ¿sí? Ahora, el crecimiento en espiral es el que le sigue en términos de la velocidad alcanzada para un nivel cierto de subenfriamiento, y después el más lento de todos es el de nucleación repetida. Ese es el más difícil, el que requiere de alguna manera generar un escalón donde no lo había. Esto es simplemente una imagen de microscopio electrónico real donde se puede ver cómo es que
se ve el caso de nucleación repetida, como fueron capa a capa creciendo a partir de que se generaron esos discos de radio mayor al radio crítico, y aquí en realidad se puede ver cómo se dio el crecimiento tipo espiral. El siguiente tema que vamos a ver vamos a hablar de la estabilidad de esa interfase que va creciendo y cómo está relacionada con los flujos de calor que ocurren dentro del líquido o el sólido, ¿sí? En general, siempre la velocidad a la que va creciendo esta interfase, además de todas las cuestiones que vimos recién acerca de si es rugosa o si es plana, en este caso estamos hablando de metales, así que estamos hablando de interfaces rugosas, en donde, como habíamos anticipado, la conducción de calor es clave, ¿sí? Y va a depender un poco la velocidad en función de qué tan fácilmente pueda extraer el calor que se está generando en la interfase. ¿Cuál es el calor? Es el calor latente de solidificación. Ustedes saben, cristalizar libera calor. Y yo necesito su enfriamiento en principio para poder generar la solidificación. Entonces tengo que poder extraer ese calor hacia algún lado, ¿sí? Entonces, en la interfase entre el sólido ya cristalizado, que sería todo esto que está acá, y el líquido, siempre voy a tener un balance de calor, ¿sí? Así como esto se puede ver en fenómenos de transporte. Tenemos el calor que está siendo transmitido, ¿sí? hacia allá en este caso, ¿sí? Va a ser la conductividad del sólido por cuál es el gradiente de temperatura, es decir, la derivada de la temperatura en función de X dentro del sólido, ¿sí? Es decir, ese es el calor que está siendo conducido de la interfase en esta dirección. ¿Y a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual al calor asociado al hecho de que yo estoy enfriando de alguna manera el líquido, si hay un calor que entra aquí por conducción, que es la constante de la conductividad del líquido por el gradiente térmico en el líquido, y a eso hay que agregarle, ¿sí?, el calor latente que está surgiendo de aquí de la interfase por la creación del sólido, ¿sí?, que en definitiva es el calor latente por unidad de volumen multiplicado por el volumen que está solidificando. Entonces es muy importante que este balance se dé de una cierta manera para que el sólido pueda seguir creciendo. ¿En qué condiciones se va a dar esta situación que yo estaba describiendo recién? Imagínense que ustedes tienen el metal fundido, ¿sí?, y que van a colar ese metal fundido en un molde para, no sé, generar una pieza que en principio va a ser cuadrada como esta que está aquí, ¿sí? Y van entonces a meter aquí el líquido fundido que está a una temperatura por encima de la temperatura de fusión, por eso está fundido, ¿sí? Y lo van a llenar. Y ahora tienen el líquido aquí. Esto claramente está por encima de temperatura de fusión, pero el molde está por debajo, porque el molde está más frío, y además el molde no está aislado térmicamente, por lo tanto permite la conducción de calor en todas las direcciones para acá. Es esa condición que yo estoy describiendo aquí, ¿sí? En algún punto, ¿sí?, el líquido va a empezar, seguramente va a empezar a solidificar aquí por los bordes del molde, porque va a ser una nucleación heterogénea, ¿sí? Y ahora el sólido en definitiva va a ser el líquido ya cristalizado. Y lo que estamos describiendo es esa interfase casualmente, ¿sí? Esta interfase que está acá, que permite que el sólido crezca en este sentido, pero a su vez que el calor en realidad esté siendo eliminado en este sentido, ¿sí? Entonces, imagínense que estoy con esa interfase, exactamente. Tengo sólido de un lado, líquido del otro. Dijimos, el calor está siendo conducido del líquido hacia la interfase porque el líquido venía más caliente, ¿sí? Y a su vez está siendo eliminado por el sólido porque el sólido estaba más frío. Y vamos a suponer el caso que la interfase está justo a temperatura exacta, a temperatura de fusión. Bien, ¿qué pasaría si por alguna casualidad, una cuestión local, hay una pequeña zona que se adelantara un poquito, en la interfase se adelantara un poco con respecto al resto, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si surgiera una inestabilidad en la superficie sólido-líquido? Bien, lo que pasaría en ese lugar es que como toda esta temperatura es siempre Tm, ¿sí?, en ese instante el gradiente térmico en el sólido aumentaría, porque recuerden que el gradiente en definitiva es delta X, perdón, el gradiente, perdón, es delta T por unidad de superficie, sobre delta T, sobre delta X, ¿sí? Entonces, el delta T sería exactamente el mismo. Recuerden, todas estas líneas que están acá son isotermas, ¿sí? Ustedes ven que cuantas más líneas corte, el gradiente es más alto. Esas son cuestiones de transferencia de calor, ¿sí?
Entonces lo que vemos es que hay el mismo delta X, pero el mismo delta T, perdón, para un delta X que aumentó. Imagínense, ahora tengo toda esta delta X para el mismo delta T que antes, el mismo delta T que hay acá. ¿Sí? Eso quiere decir que el gradiente, ¿sí? Ahora como esta parte subió, el gradiente térmico es menor en el sólido. Mientras que en el líquido pasa exactamente lo contrario. Fíjense, tengo el mismo delta T que antes, pero para un delta X menor, ¿sí? Porque en la protuberancia hizo que se achicaran acá las líneas en el líquido. Es decir, estoy conduciendo menos calor, ¿sí? Menos calor por el sólido, pero estoy conduciendo más calor desde el líquido. Es decir, estoy llevando más calor hacia esa protuberancia en definitiva y no lo puedo sacar. Eso lo que hace es que localmente en esta zona, si surgió esa protuberancia, la velocidad de crecimiento de la interfase disminuye. ¿Disminuye cuánto? Hasta igualarse con el resto de la interfase. Es decir, hace que esa protuberancia o esa inestabilidad desaparezca. Por lo tanto, el sólido después continúa creciendo de manera plana. Tengamos en cuenta ahora otro caso, el caso en el cual yo tengo una partícula que está en realidad en el medio mismo del líquido. Eso es lo que se llama tirar una partícula semilla, es decir, se tiran pequeñas partículas de sólido para de esa manera facilitar que el fenómeno de solidificación ocurra a partir de ahí de manera heterogénea, pero con una partícula que está en el centro del líquido, no en la pared del molde. Si es así, esta partícula, este sólido, no tiene para dónde conducir el calor. Va a tener el mismo calor que el líquido, salvo que en algún momento el líquido, que sí se está enfriando por las paredes del molde, puede ser que alcance la temperatura de fusión, ¿sí? Es decir, TM, y ahí es donde va a empezar a solidificar en la pared de este pequeño sólido que está en el centro del líquido, ¿sí? Entonces ahí sí va a empezar a solidificar, pero ojo, porque aquí, ¿para dónde puede extraer el calor esta partícula? Hacia adentro de la partícula no, porque no va hacia ningún lado. La única forma que tiene de extraer el calor es a través del líquido, que después se conecta con la pared del molde, y que está a una temperatura menor que la misma partícula, ¿sí? Toda la partícula está a ATM, a temperatura de fusión, ¿sí? Entonces, ese es el caso que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que ocurre con una interfase aquí en esa semilla dentro del líquido? ¿Es estable o no es estable? Bueno, el perfil de temperaturas es distinto. En el sólido la temperatura es constante, es decir, no hay flujo calórico aquí. Pero en el líquido sí, la temperatura disminuye, es decir, el calor se está extrayendo hacia el líquido. Y obviamente el calor que se está extrayendo aquí es también todo el calor latente de solidificación que está surgiendo de la superficie. Si por casualidad ahora se generara una pequeña protuberancia, como este ejemplo que está aquí, lo que veríamos es que el gradiente térmico, ¿sí? Delta T sobre delta X, ahora aumentaría en el líquido porque disminuyó delta X, ¿sí? Para el mismo delta T. Es decir, estoy extrayendo más calor, ¿sí? Logro extraer más calor. Por lo tanto, es mejor desde el punto de vista del crecimiento del sólido. Es decir, que una protuberancia hace que se extraiga más calor y por lo tanto crezca más rápido. Entonces, lo que implica esto es que esto va a empezar a crecer cada vez más. O lo que es lo mismo decir, esta interfase no es estable. Se generan las denominadas dendritas térmicas. Vemos aquí entonces qué es lo que ocurre a partir de esa impureza o un sólido semilla. Inicialmente tal vez la interfase es plana, es decir, copia la de la forma de la partícula, pero después empieza a inestabilizarse y se empiezan a generar estas dendritas, que pueden ser de carácter primario, si nacieron de alguna manera de la partícula original. Ahora, si después de la original, que sería esta que está acá, vuelve a nacer otra dendrita, sería una secundaria, y si de esa vuelve a nacer otra, sería una dendrita terciaria, y así es como se van generando estas partículas o esta forma de crecer columnar dentro del sólido. Un detalle interesante es que cuando más finita sea esa dendrita que va creciendo, mayor va a ser la relación de superficie y por lo tanto más fácil va a ser la conducción de calor hacia el líquido. Es decir, se ve favorecido, según ese criterio, que el radio de la punta de la dendrita sea lo más pequeño posible. Pero por otro lado, aumentar de alguna manera el radio de curvatura de esa punta que va creciendo implica aumentar la energía libre. Entonces tenemos ahí dos efectos encontrados. Por un lado, mejoro la conductividad,
pero por otro aumenta la energía libre. Así que, en definitiva, sin necesidad de meterse tanto en las ecuaciones específicas, vemos que cuando el radio tiende al radio crítico, el radio de la punta de la dendrita, la velocidad de la punta, la velocidad tendería a cero por este efecto de aumento del radio de curvatura. Pero al mismo tiempo, si me voy para el otro lado, es decir, si ahora el radio es cada vez más grande, la velocidad también tendería a cero porque la conducción de calor es más lenta. Entonces, en realidad, de todas estas expresiones surge, ¿sí?, sin necesidad de ir al desarrollo exacto, que la velocidad máxima de crecimiento de la dendrita se da cuando el radio de esa dendrita que va creciendo es igual a 2 veces el radio crítico. Estas son imágenes reales de un crecimiento dendrítico, ¿sí?, tomadas con un microscopio de transmisión óptico en este caso, y se puede ver exactamente cómo tenemos las dendritas primarias, que serían estas que están acá, las secundarias, que son estas que están acá, y estos pequeños pelitos que están acá, que serían las dendritas terciarias. En definitiva, hay una asignatura que se llama tecnología de fundición, donde todas estas cosas, que es una optativa que ustedes pueden tomar, se ven más en detalle. Pero acá en realidad lo que les quiero mostrar es que en el proceso de solidificación por colada, ¿sí?, de una pieza determinada, en realidad voy a tener los dos tipos de solidificaciones. El que ocurre inmediatamente al lado de la superficie, ¿sí?, en el cual no se inestabiliza el crecimiento, por las razones que vimos de conducción de calor hacia el molde, pero también voy a tener un crecimiento columnar dado por las dendritas, que tienen que ver con que estas en definitiva fueron creciendo, ¿sí?, y fueron interfaces que sí se inestabilizaron y por lo tanto se terminaron chocando. Entonces ese va a ser el patrón de crecimiento del sólido. Bien, con esto terminamos esta unidad. Como siempre les recomiendo, en este caso más que nunca, lean detalladamente el capítulo 4 del Porter, y si es necesario, cuando hacemos alguna referencia al 1, también mírenlo. Ahí está toda esta unidad perfectamente explicada, y van a tener incluso más detalles de los que resumimos aquí.